Hola a todos, vamos a ver las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas hay 5 aspectos: el impacto demográfico, las consecuencias económicas, los cambios tecnológicos y las repercusiones políticas y cambios territoriales. Dentro de la primera, del impacto demográfico, tenemos las víctimas mortales de esta guerra, que se estima que fueron 56 millones. De ellos, 46 millones fueron del bando de los aliados y 11 millones del bando del eje. ¿A causa de qué murió la gente? Pues tanto por el mismo combate en sí de la guerra, por bombardeos, represalias, por enfermedades y operaciones de exterminio. En esta tabla que aquí os junto podemos ver la cantidad de muertos de los países. El que más sufrió la guerra fue la URSS. Esta tabla indica que fueron 17 millones y medio de habitantes. También hay otras estimaciones que dicen que fueron 20-21. Bueno, lo que veo yo más curioso de este dato es el porcentaje sobre la población. Esto nos da una idea de el descenso demográfico en aquel país. Vemos cómo Polonia fue el país que sufrió un descenso de la población más grande, más brutal, un 14%. También la URSS, un 12%. Yugoslavia, recordamos que experimentó la unión en su territorio de dos conflictos: la Segunda Guerra Mundial y a su vez una guerra civil yugoslava entre diferentes partidarios, diferentes bandos que que hicieron auténticas atrocidades en el bando contrario, de limpieza étnica, y ahí se ve como ese 10% de la reducción de la población se debe a eso, a esa guerra civil que experimentó Yugoslavia dentro de la Segunda Guerra Mundial. Más consecuencias, hemos dicho ya, las víctimas. La segunda serían los heridos graves, que se estima que fueron unos 30, 33, 35 millones de personas. Estos heridos graves son personas que ya no van a poder desempeñar una vida normal en el mundo civil, la actividad civil. En tercer lugar, las bombas atómicas, que causaron la muerte directamente de más de 100.000 personas y a su vez produjo efectos de malformaciones en gran cantidad de zonas del Japón, que llega incluso hasta hoy en día. El cuarto aspecto son las deportaciones. Personas que fueron expulsadas de su lugar. Esto ocurre con ciudadanos alemanes que habían sido asentados en territorios polacos, en territorios de Checoslovaquia, que una vez finalizada la guerra y habiendo perdido Alemania, tuvieron que regresar a, a su antiguo territorio, tuvieron que regresar a Alemania. También ocurrió con los japoneses: 7 millones de japoneses que se asentaron en China y en países del Pacífico y del Índico. También tuvieron que volver, fueron también personas, fueron deportaciones forzosas. Y por último, está el descenso considerable de la natalidad. Siempre cuando hay un conflicto bélico, la natalidad se reduce de forma considerable. Consecuencias económicas. Primero, decadencia de Europa. Europa deja de tener la primacía económica, que pasa a Estados Unidos. Estados Unidos empieza la Segunda Guerra Mundial como un país que tiene deudas, le debe dinero a prestamistas europeos y a naciones europeas, y termina esa Segunda Guerra Mundial siendo quien ha dado préstamos a otros países para afrontar la guerra. La destrucción que provoca la desaparición de viviendas
de infraestructura, de puentes, de carreteras, de cualquier elemento básico para la vida de las personas, también de fábrica, todo el aparato productivo, se ve claramente afectado. ¿Eso en qué redunda? Baja la producción, aumenta el paro, causas económicas totalmente negativas para la gente. Otra de las consecuencias de este aspecto sería el hambre. Ese hambre hace que surja un mercado negro. Siempre cuando hay carestía de algún alimento, normalmente el gobierno intenta fijar unos precios para que los precios no suban. En ese momento aparece un mercado negro. Gente que acapara productos, no los vende en el mercado normal porque los precios son muy bajos, pero lo vende en un mercado negro donde saben que esos productos, como son de primera necesidad, la gente los va a comprar y se enriquecen más. Esto pasó, por ejemplo, en, en España después de la Guerra Civil, que se produjo un mercado negro de productos básicos. También se produce una inflación de precios. Los precios tienden a subir, tienden a agrandarse. Otro aspecto serían los préstamos a Europa. Europa necesita dinero y mediante el Economic Recovery Program, un programa hecho en Estados Unidos, se intenta financiar, se financia a Europa. Se dan préstamos y créditos a Europa. Eso es el llamado Plan Marshall, que fue, que fue una invitación para todos los países europeos, pero los países del bloque del Este, quiere decir la URSS y los aliados de la URSS, dijeron que no, y otros países, por ejemplo España, pues quedaron fuera porque tenía todavía un régimen con ciertas connotaciones fascistas, así que España se quedó fuera del Plan Marshall. Esto no era un dinero gratis, esto era un dinero que se tenía después que devolver. Y también había una idea de permitir a las empresas de Estados Unidos asentarse en Europa. De esa manera, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Ganar mercado, ganan cuota de mercado. Los cambios tecnológicos, vamos a apuntarlo aquí por encima. Tenemos la fisión nuclear, que eso ha dado lugar a la energía. La energía nuclear tenemos hoy en día en las centrales que suministran energía a gran cantidad de la población. En España la energía nuclear no es importante, pero en otros países como Francia y Alemania sí es más importante. También el uso del radar, eso se produjo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para saber dónde estaba el enemigo. Mejoras en barcos y en aviones. También aparición de productos sintéticos y uso de satélites. Todos estos cambios tecnológicos, todas estas implementaciones tecnológicas que se pusieron en práctica en la Segunda Guerra Mundial, sirvieron años más tarde para la mejora de la vida de las personas ya de ámbito civil. Dentro de las repercusiones políticas, lo primero fue la eliminación de los movimientos fascistas. Alemania, Italia caen. Movimientos fascistas que también apoyaron a los países del eje. Todos los grupos cuasi fascistas que había en la Europa del Este, esos movimientos pues son extirpados, se eliminan y sus líderes son procesados. Por contra, hay un auge de las democracias liberales y también de los estados socialistas, lo que se llaman las democracias populares, que se dieron en la Europa del Este. Otra repercusión fue la creación de tribunales internacionales de Nuremberg y Tokio. ¿Para qué? Para juzgar a los dirigentes nazis y a los japoneses. ¿Juzgarlos con qué motivo? Pues crímenes. Crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Contra la paz, pues por quebrantar una situación de tranquilidad en el mundo, como romper el statu quo del mundo y pasar a una situación de conflagración bélica
a nivel general, de guerra, pues por no respetar los acuerdos de Ginebra de cómo tiene que proceder una guerra en sí. Cuando hay una batalla, el enemigo, una vez que se ha rendido, su vida tiene que ser respetada. Pues esto también lo incumplieron. Y contra la humanidad. En este aspecto sería por haber atentado contra la vida de la población civil. Otra repercusión, Europa Occidental terminará bajo el dominio de la URSS. En cambio, la Europa Occidental, los países occidentales de Europa, estarán bajo influencia de Estados Unidos. Y ya por último, hay una intensificación de los movimientos independentistas, nacionalistas. Esto se verá con más detenimiento en el tema siguiente, en el tema de la Guerra Fría. Ahí es cuando veremos cómo surgen, tanto en Asia y en África, movimientos para que esos países dejen de ser colonias europeas y consigan su independencia, por lo menos política. Y ya dentro de los cambios territoriales, pues aquí tenemos en la izquierda el mapa de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Vemos cómo Polonia vuelve a surgir como Estado, tiene una salida al mar, una pequeña salida al mar. El territorio de Alemania es más grande del que hoy conocemos. Surgen varios países como Checoslovaquia, Austria, Hungría, surge Yugoslavia. Vemos también después de la caída del Imperio Otomano, como surgen Irak, Siria, Líbano. Todos estos países formarán parte de lo que eran los dominios de Francia o de Inglaterra. Por contra, el mapa después de la Segunda Guerra Mundial hay ciertos aspectos. Por ejemplo, Alemania se divide entre la Alemania del Este y la Alemania del Oeste. También la URSS avanza, crece su territorio, es más grande, incorpora a Estonia, Letonia, Lituania, ciertas partes de Finlandia. A su vez, le recome territorio a Polonia y también consigue lo que hoy es el país de Moldavia, que antes se llamaba Besarabia. Ese país también lo consigue la URSS. Alemania, que ya he dicho que fue dividida en dos países, su territorio se ve reducido. Se ve reducido al menos en una quinta parte. Bueno, aquí con más detenimiento podemos ver el mapa. Vemos Alemania, que tiene un territorio, la Prusia Oriental, que la conserva. Cómo surge Polonia, con su salida al mar, llamado Corredor de Danzig. La independencia de Estonia, Letonia y Lituania. La aparición de Checoslovaquia, de Austria, de Hungría y de Yugoslavia, que antes comenté. El Imperio Otomano cae después de la Primera Guerra Mundial y surgen estos países, son Siria, que llegó a ser dominio de Francia. Quiere decir que estaba administrada por Francia. Tenía cierta autonomía, cierta independencia, pero no era un país independiente de facto. Irak, que pertenecía al Reino Unido. También está Jordania, que sería lo que hoy es Jordania, también pertenecía al Reino Unido. Y Palestina. Estos tres países eran países administrados por los ingleses, por Gran Bretaña. En cambio, Siria y Líbano
eran administrados por Francia. Vemos que Chipre pasa a ser de Gran Bretaña. Siempre los británicos han tenido esa obsesión por controlar el Mediterráneo. ¿De qué manera? Tenían Gibraltar, que la consiguen por motivo de la guerra de sucesión española. Guerra de sucesión, recordamos, de 1700 a 1713. En esa guerra, Gran Bretaña toma Gibraltar al principio de la guerra, en el 1704. Desde ese momento, Gibraltar ya es inglesa. También el Reino Unido, Inglaterra, dominaba Malta. Pues consigue ahora Chipre. ¿Esto para qué? ¿Con qué motivo? Para controlar la ruta del Mediterráneo y llegar hasta Oriente. Este era el objetivo principal. Bueno, como antes comenté, la URSS, su territorio se ve reducido por ese acuerdo de Brest-Litov de 1918, de febrero del 18, con la aparición de Estonia, Letonia, Lituania. Bueno, esto es antes de la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a ver el cambio. ¿El cambio cuál es? La reducción del territorio de Alemania. Vemos que ya no tiene esta parte de Prusia Oriental, que después de la Segunda Guerra Mundial, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ese territorio se le da a Polonia. ¿Qué más aspectos tenemos? Tenemos que la URSS avanza y amplía su territorio a costa de las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania. Polonia se ha desplazado 225 kilómetros hacia el oeste. Quiere decir que ha perdido terreno en favor de la URSS y ha ganado terreno en contra de Alemania. También en la configuración del mapa europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo vuelve a aparecer Checoslovaquia, que se desmembró, bueno, fue prácticamente liquidada por culpa de los acuerdos de Múnich de 1938, en los que Bohemia y Moravia se convirtieron en regiones autónomas que fueron incorporadas al año siguiente por Hitler. Surgió el Estado títere de Eslovaquia. Pues esto cambia, esto vuelve a como era antes, vuelve a las fronteras del 37, de 1937. Esa va a ser la tónica general, la vuelta a la frontera del 37. Vemos cómo la URSS gana el territorio de Moldavia también. Resumiendo, el principio general es el retorno a la frontera de 1937, con tres excepciones: la reducción del territorio de Alemania, las ganancias territoriales de la URSS y el desplazamiento del territorio polaco 225 kilómetros al oeste. ¿Vale? Eso es lo más importante del cambio del mapa de Europa. En aspectos más concretos, la URSS, ¿qué hace? La URSS obtiene territorios de varios países. La URSS obtiene territorios de Finlandia. ¿De Finlandia qué obtiene? La ciudad de Viborg y el puerto de Petsamo. ¿Qué obtiene también? Obtiene los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. ¿De Alemania qué obtiene? Obtiene Kaliningrado, esta zona, que sigue siendo de Rusia. Kaliningrado. Este mapa que vemos es un mapa actual, ¿vale? Para que no haya confusión. El mapa en el que se ve aquí Kaliningrado, este es un mapa actual. Pero que nos quedemos con eso, que Kaliningrado pasó a ser territorio de Rusia. Solo que después de la Segunda Guerra Mundial, Letonia, Lituania, Estonia eran de la URSS. Así que había aquí un corredor de terreno desde territorio ruso hacia Kaliningrado. No había frontera. Ya con la disolución de la URSS en el 1991, Estonia, Letonia y Lituania recobran su independencia y
Rusia tendrá un territorio separado, que será el actual territorio de Kaliningrado. Más ganancias territoriales de la URSS, pues Polonia. De Polonia consiguió la parte oriental. Como dijimos, las fronteras, el territorio polaco se desplaza 225 kilómetros hacia el oeste, por tanto deja territorio libre para la URSS. De Checoslovaquia obtuvo también una pequeña parte, que era una región que se llama la Rutenia subcarpática. Carpática es de los Cárpatos, esa cadena montañosa que hay en la Europa del Este. Y de Rumanía, como antes comenté, obtuvo la región de Besarabia, que hoy es Moldavia. Aquí podéis ver un mapa, la formación de la URSS del 23 al 40. Vemos cómo la URSS fue ganando territorio, anexionándose repúblicas. Bueno, lo he puesto como modo de información para completar, ¿vale? Por su parte, Polonia. Pues Polonia obtiene el sur de Prusia. Recordamos, Prusia es esa zona, hemos visto antes Kaliningrado, esa zona de por ahí, esa zona que ganó la URSS después de la Segunda Guerra Mundial, pues la zona que está al sur de ese territorio, al sur de Kaliningrado. Obtuvo el sur de Prusia y las regiones de Pomerania y Silesia. Estas regiones están actualmente en Polonia, en la parte occidental, y son unas zonas mineras muy importantes. Unas zonas que dan unos recursos a este país, recursos importantísimos. ¿Y qué obtiene también? Obtiene una gran salida al mar Báltico. Después de la Primera Guerra Mundial, Polonia solo tenía una pequeña salida al mar, que era el corredor de Danzig. Esa pequeña salida al mar, pues después de la Segunda Guerra Mundial, con la reconfiguración del mapa europeo, esa salida al mar se amplía. Entonces Polonia tiene una costa bastante grande. Además, Polonia hoy en día es de los países con más capturas y con una flota pesquera de las más importantes. Por su parte, Alemania. Pues Alemania redujo su territorio en cerca de un 20%. Se redujo a 356.000 kilómetros cuadrados. Perdió algunos territorios en el este, como antes he comentado, la zona de Prusia Oriental, que fue pasado a la URSS, también otros territorios que pasaron a ser territorios polacos, y también las regiones mineras de Alsacia y Lorena, que pasan a ser de Francia. Por su parte, Italia pierde la península de Istria, es una zona que está al noreste de Venecia, pegado a lo que hoy es Eslovenia, pues pierde esa península de Istria que pasa a ser de Yugoslavia. También pierde territorio que pasaron a ser de Grecia, Rodas y las islas del Dodecaneso. Y Albania, que fue integrada en el Reino de Italia en el 1939, Albania obtiene otra vez su independencia.